Buenas noches, estimada licenciada Varinia, compañeros y colegas de educación superior. El día de hoy vengo a hablar sobre la educación por competencias, qué es lo que significa este enfoque y especializarnos en el punto del constructivismo cognitivo. Dando inicio a este punto, podemos empezar definiendo qué es la educación por competencias. Bueno, la educación por competencias es un modelo pedagógico, es una forma de enseñanza actualizada que busca integrar y formar a profesionales con las capacidades de poder lograr un conocimiento, habilidades, actitudes y valores para poder resolver problemas en contextos reales. Esto acompañado de pertenencia social y ética. Ahora, si bien nosotros tenemos claros los conceptos de una educación por competencias, ¿cuál es su importancia real en la educación superior? Este enfoque es importante porque principalmente favorece la formación integral del estudiante, integrando el saber, es decir, el conocimiento teórico, el hacer, es decir, cómo poner en práctica este conocimiento, y por otro lado, el ser, una parte fundamental que acompaña el saber y el hacer, es decir, sus valores y su ética. Por otro lado, es importante el enfoque de educación por competencia, debido a que hoy en día no basta solamente con transmitir información tradicional, es decir, ya no es como en tiempos antiguos, donde únicamente el docente cumplía el rol de transmitir una información y el estudiante recibía esta información de forma memorística, sino que ahora el objetivo es transmitir una información y formar profesionales activos, autónomos, críticos y adaptables a diferentes entornos, entornos que más adelante se van a traducir en experiencias laborales. Uno de los más importantes es justamente que conecta la universidad con el mercado laboral. Este enfoque permite de que el estudiante desarrolle las capacidades para luego poder adaptarse a un mercado laboral con las exigencias y las demandas que éste exige. Entonces aplica el conocimiento en contextos profesionales. Por otro lado, ¿cuáles son las competencias claves que debe tener un universitario egresado? Un estudiante que cumple una malla curricular en la universidad ya no es suficiente con manejar una información, teoría, conceptos que no los puede aplicar más adelante en la práctica. Entonces, ¿cuáles son las competencias clave que complementan la formación de este profesional? Competencias comunicativas, es decir, el estudiante debe saber cómo desenvolverse de forma oral, escrita, digital y multilingüe. Por otro lado, tiene que tener un conocimiento y análisis crítico, poder tener la capacidad de la resolución de problemas y conflictos. Debe conocer y desarrollar como competencias la investigación y la innovación. El estudiante debe ser capaz de indagar, producir y aplicar el conocimiento aprendido. ¿Cuál es el impacto de la educación por competencias en el estudiante y en el docente? ¿Cómo impacta la educación por competencias en el estudiante? Primero, el estudiante ya no cumple únicamente un rol de recepción de información, sino que ahora el estudiante se vuelve protagonista de su aprendizaje. Este aprendizaje es activo y el estudiante aprende a cómo conseguir ese conocimiento de forma autónoma y colaborativa también. Y por otro lado, el estudiante desarrolla habilidades de investigación y de toma de decisiones. ¿Cuál es el impacto de la educación por competencias para el docente? El docente ahora cumple el rol de un mediador, un facilitador que otorga a sus estudiantes experiencias significativas donde el estudiante luego pueda ponerlas en práctica. El docente evalúa con criterios de evaluación auténtica, es decir, ya no evalúa solamente el cumplir con la memorización de un concepto para con el estudiante, sino que más bien al contrario, tiene una evaluación auténtica. Ahora, como dijimos al inicio de la clase, estamos hablando de la educación por competencias. Esta tiene muchos enfoques, muchas ramas y mucha especialización. Sin embargo, el día de hoy vamos a apuntar al enfoque del constructivismo cognitivo, es decir, cómo el enfoque constructivista se desenvuelve dentro de la educación por competencias. Los principales autores del constructivismo cognitivo es Piaget, Ausubel, Bruni y Burnout. El constructivismo sostiene de que el aprendizaje ocurre cuando el estudiante construye, como vemos en esta imagen, el estudiante tiene la obligación y se exige la capacidad de poder construir activamente su propio conocimiento. Es decir, ¿cómo el estudiante, ustedes se preguntarán, cómo es que el estudiante puede construir su conocimiento? Bueno,
El estudiante ahora, si bien tiene a un docente como guía y moldeador de su información, él es el responsable de construir su conocimiento a través de diferentes esquemas mentales, mapas mentales, puesta en práctica, aplicando lo aprendido en situaciones significativas. Por otro lado, el estudiante ya no solamente cumple con la ejecución de una tarea, sino que más bien al contrario. El objetivo es que el estudiante comprenda, integre y transfiera saberes en distintos contextos. Prácticamente podemos resumir en que el estudiante es el responsable de construir su conocimiento a través de la información que otorga el docente, pero poniéndola en práctica en situaciones reales. Vamos a ver un ejemplo de esto más adelante. Y por otro lado, esto permite que el estudiante se pueda formar como un sujeto autónomo y crítico, capaz de aprender por sí mismo y adaptarse a escenarios cambiantes. Ahora, ustedes se preguntarán cómo aplicamos, cómo es que el estudiante puede construir su propio conocimiento y cómo es que el docente ya no solamente transfiere información. ¿Cuál es el papel del docente entonces? Bueno, inicialmente en el papel docente nosotros debemos tener un diseño curricular, es decir, un plan de clase, donde basemos la información a enseñar al estudiante en situaciones de aprendizaje reales y complejas. Por otro lado, nuestro papel es, nuestro papel debe ser el uso de metodologías activas, es decir, cómo podemos hacer que nuestro estudiante aprenda. Bueno, el estudiante va a aprender a través de resolución de proyectos, problemas, estudios de caso, simulaciones empresariales. Es decir, hay estudios de caso donde nosotros, si bien les vamos a dar un conocimiento e información base, el estudiante tiene que tener la capacidad de ponerlo en práctica a través de estudios de casos, proyectos y diferentes tipos de trabajos que, colocándolo en práctica, pueda entender qué es lo que está realmente aprendiendo en la teoría. Tenemos ahora un ejemplo práctico. En mi caso, yo soy licenciada en Ingeniería Comercial y tengo una maestría en Dirección de Marketing Estratégico. ¿Cuál es mi papel como docente? Si es que yo quiero enseñar a mi clase la materia de marketing estratégico, el tema de la materia va a ser la segmentación de mercado y el perfil del cliente ideal. Yo estoy dirigiéndome a estudiantes de tercer año de la carrera de Ingeniería Comercial. Entonces, ¿cuál debe ser o cuál puede ser la secuencia de mi clase y cómo puedo aplicar yo el enfoque constructivista dentro de mi clase? Bueno, iniciamos justamente activando los conocimientos previos de nuestros estudiantes. Aquí, como docente, puedo empezar planteando la pregunta a mis estudiantes. Queridos estudiantes, ¿por qué ustedes prefieren un tipo de bebida, una marca de café o visitar una cafetería? Entonces aquí los estudiantes al recibir estas preguntas evalúan internamente y pueden responder desde su propia experiencia. ¿Cuáles son sus hábitos de consumo? Entonces, registramos las respuestas, observamos que existen conocimientos previos sobre sus hábitos de consumo, porque mis estudiantes tienen preferencia hacia ciertas marcas de café o hacia ciertas cafeterías en específico. ¿Qué los hace elegir este producto, este lugar o un tipo de bebida? Bueno, activando este conocimiento previo, nos vamos al desarrollo, es decir, la construcción de un nuevo conocimiento. Aquí yo explico cuáles son los criterios de segmentación dentro del marketing. Nosotros tenemos diferentes formas de segmentar a nuestro público y a nuestro cliente objetivo. Estos son a través de segmentación demográfica, geográfica, conductual y psicográfica. Explico cada uno de los puntos, qué significa una segmentación demográfica, qué significa una segmentación geográfica, conductual y demás. Y a partir de ello, organizo a mis estudiantes en pequeños grupos. Estos grupos tienen la obligación de analizar un caso real de una empresa, por ejemplo, una cafetería. Aquí, en la cafetería, ellos como dueños, cumpliendo el rol de dueños en cada grupo, tienen el objetivo de expandir la clientela de su cafetería. ¿Y cómo hacen esto? Utilizando la técnica del buyer persona. Aquí yo destaco qué es el buyer persona. El buyer persona es el perfil de cliente que yo quiero y busco que se dirija a mi cafetería. Entonces, una vez explicado este concepto, los estudiantes se encargan de construir este buyer persona a través de segmentación geográfica, psicográfica, demográfica, conductual y otros puntos. Una vez que se ha finalizado la construcción de cada grupo con su buyer persona, entonces empezamos la aplicación. Cada grupo se encarga de presentar cuál es el perfil de cliente ideal para visitar su cafetería y a quienes ellos quieren dirigir todo su marketing mix. Es decir, esta cafetería a, a través de qué medios se va a comunicar con el buyer persona, es decir, con el cliente objetivo de la empresa, de la cafetería,
cuál va a ser la escala de precios dirigida a este cliente y cuál va a ser el diseño de producto, el surtido, los sabores y demás puntos. Entonces, los estudiantes, de este modo, contrastan la teoría con las decisiones reales del negocio y comprenden por qué es importante segmentar de forma adecuada. Aquí ellos han entendido el por qué es importante construir un buyer persona, por qué es importante desarrollar una segmentación. Entonces, finalizamos la clase con una reflexión y una evaluación formativa. Cada alumno se encarga de responder individualmente o por grupo cómo aplicarías lo aprendido hoy si tuvieras que lanzar un producto en tu futura empresa, en tu futura cafetería. Cada alumno o cada grupo se encarga de responder individualmente y el papel de docente es cerrar la clase destacando la relación entre la teoría y la práctica, destacando los conceptos de la segmentación, la construcción de un buyer persona y cuál es la importancia de su aplicación al momento de eh, y cuál es la importancia de su aplicación al momento de desarrollar su empresa y dirigir sus campañas de marketing a dirigir sus campañas de marketing al segmento objetivo. De este modo, hemos construido el conocimiento a partir de la experiencia del estudiante. El estudiante ha sido capaz de poner en práctica y entender el porqué de cada caso.